propio Manley comienza el prólogo de este libro aclarando que no se trata de literatura rosa, sino de un mundo donde los protagonistas deambulan como nebulosas de alcohol, violencia y sexo, sin relación. Entre esos 7 relatos se encuentra uno titulado La abnegada lucha de los comunistas argelinos, el cual se refiere a una época en la que se aplicaban bancos de sangre móviles que iban por zonas urbanas y rurales trayendo sangre a las personas a cambio de ron o cerveza. Ya esto no se hace, supongo que no, porque el gobierno haya reconocido lo inmoral de esta conducta, sino porque ya no tiene gasolina para garantizar la movilidad de los bancos de sangre. si así lo desean, puedo leer algunos fragmentos de este cuento, que créanme que vale mucho la pena saber de la literatura que tenemos Armando. Hasta me parece raro decir Armando, no me diga así. Amadís se dispuso al combate con los vampiros e introdujo el brazo por un ventanuco de cortina verde, un verde aséptico, excepto por unas manchas sanguinolentas que lo adornaban, y apretó con fuerza la muñeca, de manera que el azulesco entrelazado de sus venas brotó como enrevesado ramal de pies férreos. Si salía victorioso como esperaba de aquel singular combate, podría tomarse una botella de ron. Del otro lado del ventanuco el ambiente era festivo. Uyuyuy, la sangre azul de un caballero andante, arrebatados pasos de baile, un trotar, besuqueo, la radio mal sintonizada que deja oír un merengue. Si me pides el pescado te lo doy, ay te lo doy. Y el olor, un olor de mezcolanza entre sangre y vómito de ron. El sol del mediodía le hirió las pupilas, tuvo náuseas y aterrado intentó incorporarse, huir, pero ya le ligaban el brazo. Y torpemente la aguja tanteaba en busca de escurridiza vena, como la coa ansiosamente buscona del boniato matador del hambre en tiempos de la reconcentración de Buey. Si estos vampiros hubiesen llegado en parafernalia de capas y colmillos y continuidad draculesca, no les hubiera temido. Amadís era un caballero, estaba hecho a los combates con los seres más convencionales del mundo avisado. Pero no, estos vampiros eran seres normales y corrientes, demasiado normales y demasiado corrientes, alegres, guaracheros e ideológicamente intachables. Y habían viajado sobre la carreta durante días y noches a través de terraplenes polvorosos o polvosos, de una rojiza polvosidad, deteniéndose en los batalles centrales azucareros, en cooperativas de producción agropecuaria, en cuanto a puebluchos o parajes donde, a pesar de la glicidad apabullante y totalizadora, pudiesen encontrar la ansiada sangre humana. Se anunciaban mediante altavoces con slogan ping pong fuera abajo la gusanera. Entregamos tickets con derecho a botella de ron al compañero que done su sangre para la abnegada lucha de los comunistas argelinos. Dona tu sangre, salva una vida. A Amadís importaba 3 pitos la abnegada lucha de los comunistas argelinos, pero sí le interesaba mucho la oferta de la botella de ron. El ron podía ser más escaso que la sangre en el país del nunca jamás. Así era que se encontraba tendido en aquel camastro sobre la carreta, mientras al otro lado del ventanuco continuaba el bailoteo y el merengue dadivoso de un pescado que Amadís de la antojada aderezado con el berrenchín de los sudores de muchos caminos. Esto, y el imaginar los titulares de la prensa al día siguiente, el valiente Amadís de Gaula, dechado de virtudes caballerescas, ofrenda su sangre real en aras de la abnegada lucha de los comunistas argelinos. Hizo que no pudiera evitar, a pesar del favor y del hecho concierto concreto de que su sangre corría y caía a borbotones en un botellón que se llenaba con demasiada celeridad, una retorcida y irónica sonrisa, último vestigio ahora de su temple de caballero de 100 heroicas batallas. Así comienza el encuentro. No lo voy a leer completo porque es un poco el texto, ¿no? Para no decirlo. Gracias, Rina. Armando, este libro, Tomada Humana, que fue por el cual nosotros lo conocimos, él lo escribió en Cuba y tiene a su favor eso, porque no es lo mismo escribir cuando ya tú has cambiado, tienes una visión diferente de la vida, a cuando tú hagas el fruto de tu experiencia de vida en un infierno, ¿no? Y ese libro y La Tabla, que era otro libro que él
hacía ostentación de su gran novela, que él siempre la consideró, yo creo que la estuvo considerando siempre, su gran novela, La Tabla. Era una novela que originalmente tenía alrededor de 1000 páginas y después cuando la publicó salió como en 430, casi 500 páginas. Y no está hablando. Y con una letra chiquita, no crea que A mí me tocó metagrafía de la versión completa. de la 1000 páginas. Si me hubiera tocado eso a mí, que no lo quisiera. Yo lo quería mucho. Yo también lo quiero mucho, pero todavía no quiero. Pero vaya, la tabla, como le decía yo, son una tabla. Hay una novela que para que no la conozcan, él decía, esta novela es un solo párrafo, un párrafo de 1000 páginas. Empezaba y terminaba en la última línea, sin punto y aparte, nada, solamente coma y punto y seguido. Coma y punto y coma. Sí. Es como subirlo a la bien difícil. Pero era un genio. Sabía escribir muy bien, sabía llevarte a lo que quería. Yo tuve el honor de publicarme dos novelas. Cuando llegué a la editorial Lamento fue Carga de Caballería y Mito de Jesús. Y fue novela buenísima. Era realmente, no era amigo mío. Yo lo considero amigo porque voy a contar con él para lo que quisiera. Y de verdad que lo traigo. Además, era un hombre que tenía una cultura muy amplia. Y era un tipo muy, ¿cómo te puedo decirle? Era una persona muy persona. Y se te presentaba como lo que era. Y te hablaba de literatura, y te hablaba de nada que fuera complicado, pero la literatura complicada era una gente muy plana, Muy espontánea. muy rica, muy espontánea, que tú podías convivir con él siempre, a cualquier momento. Muy sencilla, era muy bueno. Se fueron hermanos. Y tenía un concepto muy alto de la amistad. Para él era un Lo amigo. más grande que tenía era eso. Si tú eras amigo de él, era amigo. Sí. Y así lo considero yo un buen amigo. Un buen amigo, además un hombre que después acá en el exilio, cuando empezó su vida exiliado, que es difícil, escribió un cuento que es antológico, que después se publicó, que es de, no sé si te acuerdas de ese cuento, es un relato de un hombre que está trabajando, ¿verdad que es un excelente cuento? Yo lo considero un cuento eso de antología. O sea, hacer una antología del cuento cubano, ese cuento de él tiene un espacio. Es una historia real, o sea, él tenía una facilidad para convertir la realidad en literatura. Me quería decir, me quita una cosa, mi vida esa. Yo tengo anécdotas muy personales, ¿no? Porque está muy bien que se nos pide las facetas de los diferentes motivos, ¿no? Me acuerdo muchas personas a lo largo de su vida y muchas amistades de esos mundos. Y cuando él estaba, como dicen aquí, con una mano adelante y otra atrás, porque quedó sin trabajo, yo me acuerdo que lo conseguí trabajo tras de ellos, porque había en unos almacenes. Y unos almacenes en Goya, y le decían a unos amigos míos de trabajo, oye, ¿de dónde sacaste ese bajo? Hace tanto tiempo leyendo, mira que lee, pero entonces Armando después, a los 3 días, ¿ves? ¿Cómo te vas a decir? Dice, eso es una leonera, eso no hay que lo haga. Entonces todas esas historias que yo había escuchado las contadas por las personas, Armando cuando la leí, yo conocí más de ese mundo prácticamente, porque yo hizo aquello de literatura. Incluso la leonera, era una especie de cuento así donde estaban todos esos personajes que a mí me eran familiares, pero yo no sabía de ese mundo, yo lo que estaba era retratando con él, o sea, no estaba y convirtió aquello en literatura. En general, sí. Él llegó a trabajar allá con nosotros en el Red Acá. 2 días, 2 o 3 días. Él con un trabajo bestia. Decía, ¿cuántos años vivo aquí? 10. Pensaba que fue uno puede soportar eso. Y yo trabajaba poco tiempo allí. Él trabajaba en un lugar que era como vigilante del lugar. Ahí no describió dedos.
Armando era un escritor natural. Él era un escritor natural que no podía estar sin escribir y que sabía aprovechar muy bien, como casi todos nosotros, lo que escribimos, lo que nos rodea, lo que escuchamos, lo que vivimos, y después lo transformamos y lo convertimos en literatura. Hablamos de Armando que sabía manejar la inmediatez. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo puede decir sobre la inmediatez. No, él la manejaba con una destreza increíble. Increíble. Era un maestro. Cuando él estaba de security, yo tuve un tiempo de security en eso también. Y era en un puesto donde tú estás observando todo lo que, pero no te aburre, porque no te hace movimiento de aquella observación estática, del brainwave, ¿cómo se llama así? El brainwave. Brainwave, pero que es un puesto. Era lo que veía desde la garita donde estaba construido. Se ve el tiroteo y ya más una historia. Mira, eso es verdad, y se pone yo contigo, todo demás. Yo pongo una cosita aquí. Dale, ven para acá porque no le dé. No para soportarlo, pero buscar un poquito de vida después. Sí. Un poquito. Yo no soy pedante con esto, que estaba leyendo hace poco sobre un científico alemán que se llama Eisenberg, que hablaba sobre la teoría de la incertidumbre, donde se basaba en que uno nunca podía saber el movimiento de las partículas, porque todo dependía del movimiento de la vida. Y esto se ha utilizado en la psicología, a través de los seres humanos, que nunca puede saber si es cierto, porque uno es demasiado ser humano. Y en las personalidades complejas, y sobre todo los escritores que son personalidades bien complejas, y sobre todo como hermanos, que tenían un mundo, como digo hoy en día, que era un mundo alternativo. Y es bien interesante, ¿no? Y yo estaba pensando en eso y era como el Armando que yo conocí, ¿no? Sobre lo que había, lo que y esa era parte de esa amistad. Entonces, se llama Concho, gracias. Esto es lo que era el camarón. Sí, dame a ver. Un amigo en el tiempo. Sí, ya sé que te repetirías uno de tus chistes recurrentes. Sí, caballero, sí, se parece al título de una de tus novelas inéditas. Pero lo hice con toda intención. Una forma de evocar ese tiempo en que nos leíamos manuscritos como preludio a descorchar botellas. Solíamos bromear con aquel discurrir de palabras, como ese inmenso manuscrito de la tabla. Me dijiste que una amiga de Cienfuegos, a quien debes el impulso para ser escritor, te mecanografió esa novela. Yo te decía que la tal Elvira de las Casas iría al cielo sin pasar por el purgatorio, por esa hazaña de transcribir un mamotreto de casi 1000 páginas, que emulaba con el Código Civil. Allí estaba toda una vida tumultuosa, y ese escritor convulsivo para el que la sintaxis era un entorno. Los signos de puntuación, un límite a tu necesidad de libertad, parodiando a Ariel. La extensión de la tabla iba a tono con algunas de tus novelas preferidas, como La Guerra y la Paz de León Tolstói, la que tenía llena de subrayados. En la tabla utilizaste a ese alter ego llamado Amadís, parodiando a la Madrid de Gaula, una novela donde ya dejaban notar ese estilo que fluía sin dejar pausa para el respiro. Ingeniosas historias donde se mezclaba la cruda realidad con una fantasía arrolladora. No tomarnos en serio era un estímulo vital para sobrellevar los días. Nos reíamos junto a Eva y mí de las bromas más irreverentes. Recuerdo que al descubrir el manuscrito de la tabla en el maletero de mi auto, se nos ocurrió que sería sustituido por un bloque para subir el auto en caso de un coche. Aunque en realidad la literatura era muy seria para mí. En mis tertulias en la librería Libremundo, en el 97, presentaría por segunda vez tu primer libro publicado. Se nos ocurrió que leyeras un fragmento de la tabla inédita y gustó mucho. Algunos preguntaban que cuándo saldría, como si publicar fuera tan fácil en aquel tiempo. Ese día recuerdo otra de tus frases, cuando me propusiste presentar allí a varios de tus amigos, escritores cubanos exiliados. Solías decir que por donde pasabas tú, pasaban tus amigos. Y en efecto, me sugeriste a medio pueblo y por poco resucitas a Agustín Acosta para ser presentado. Las últimas lecturas disfrutables fueron las de tu novela Capitán Caín. Había algo en esas páginas estremecedor y con un ritmo que iba creciendo en cada capítulo como una sinfonía. Mimi se emocionó al concluir y para romper la solemnidad dijiste que te habías convertido en un escritor melodramático. Las amistades prolongadas y cercanas hacen que se vayan
ciertas facetas que de lo contrario quedarían sin descubrir. Así salió a la luz tu devoción por todo lo mismo. Y las sesiones de Ouija se hicieron cotidianas. Imaginación desbordada, mitomanías y efervescencia literaria y etílica son ingredientes certeros para ver espíritus por doquier. Primero fueron los fantasmas, después las reencarnaciones, y así eras el Cid campeador cruzando los siglos. Creo que Eva era Sor Juana Inés de la Cruz. Yo no pude prosperar mucho, no pasaba de escudero, y en la mejor sesión llegué a ser el escribano del rey Don Alfonso de Bahía. La vehemencia solía ser parte de todos tus actos, y mientras soy dado más a la ataraxia, a la letanía, que a veces rompen los amigos. Sí, ya me parece escucharte diciendo, Rodolfito, estás aquí para hablar de mí y no de ti. Disculpa, pero es un preludio para evocar ese afán de proyectos libertarios. Un día se me acercó un hombre con traje negro a Benítez Bond y gafas oscuras como Men in Black. Me dijo después de enseñarme sus credenciales de poder. ¿Conoce a Armando de Armas? ¿Por qué cree usted que podría ser óptimo para ese trabajo solicitado? Le dije que lo creía de manera absoluta, ya que tú lucharías contra el comunismo como hobby por 24 horas. Que si te pagaban por eso, imagínate tú, tendrían un empleado haciendo hasta trabajo voluntario. Se sonrió y me dijo que entrevistaban a tus amigos cercanos señalados por que era un protocolo de una emisora federal. Quiero decirte, amigo mío, que cuando Eli Fortuna me dio la noticia de tu partida, me serví una copa de vino y dije en mi mente esa frase que solíamos decir por las muertes cercanas, como Emilio, Dragado, Carlos Victoria y otros. Tomemos, porque esto no puede pasarte solo. Estuve tentado a consultar la Ouija para ver si respondías y me daba la certeza de nuestras dudas sobre el más allá. Pero me detuve, porque es preferible la duda a lo terrible que sería el convencimiento de la nada. Todos estamos hechos de luces y de sombras, o para darle un toque martiano, literario, de Mindless Deus. Quiero que sepas, amigo Nandi, de donde quiera que te encuentres, hablo por Eva y por mí, estuviste entre nuestros mejores amigos, en una etapa grata de la vida, porque había en ti más luz que oscuridad. O para decirlo en testigo, eras un caballero de la luz. Yo tuve a Armando acá en la tertulia como 3 o 4 veces, presentando libros suyos o entrevistándolo para conversar un poco de su trayectoria bastante agitada. Y también lo tuve cuando presentó uno de sus últimos libros, que era un tratado que había que tener una cultura muy especial, porque era una cosa filosófica, y él había caído en los últimos años en ese mundo de la filosofía, que yo creo que pasó en él una nueva visión de vida y de asimilar las cosas de una manera diferente. Y nada, el Armando es y ha sido para mí siempre, fue un gran amigo, un escritor de primera, un escritor que es fundamental dentro de la literatura cubana y que entra en esa categoría que cualquier cubano sabe lo que estoy diciendo, era hombre a todo. Y con Armando cualquier cosa se podía tratar, cualquier cosa se podía abordar, que él estaba ahí para rescatarte, para enfrentar lo que hiciera falta. Y eso no siempre ocurre, por lo general, la gente se está chica. Con él, una vez fuimos a Milán a un congreso que se llamaba Congreso de la Modernidad, y aquello era un grupo de cubanos de Miami, y estábamos Armando, yo, me puse en el medio y en el cuadro, y también estaba Orlando Fundevila, que vivía en Madrid, y Carralero, que vivía en Italia, y nos unimos en ese congreso. Cada uno presentamos una ponencia muy anticomunista, porque la base de aquello era contra el totalitarismo, y las jornadas de nosotros eran las más largas de todo. Comenzábamos y después que terminaba todo el congreso, nos íbamos a un bar que había en el mismo complejo donde nos estábamos quedando, y se comenzaba a beber,
y a conversar, y era a veces las 12, 1, a las 2 de la mañana que ellos cerraban y nos decían, señores, se tienen que ir, como si no amanecíamos al otro día. Y siempre eran temas muy variados, y el alcohol, Armando, que bebía bastante, no le hacía perder el control. Todo lo contrario, él se mantenía siempre más alegre, más juguetón, pero siempre en control. Pero quería, si se puede, Dime. lo mismo más violento. Yo no sé si ustedes pueden soportar esto, pero yo no lo sé. El día 8, cuando murió Armando, yo estoy escribiendo una novela, puede ser como una cosa ahí más o menos, que parece novela, que se llama El Columpio. Yo no sé de qué forma Armando se metió dentro de mi cuerpo y soñé un pedacito, ¿no? Y entonces yo cuando me desperté digo, a ver si puedo transcribir el capítulo de este sueño. No sé si lo logro. Está nervioso. Ando con nervioso contigo. De verdad que no. Entonces, escribí esto que se llama, es un capítulo, no son sueños dentro de la novela. Es lo único que uno nunca tiene en la vida, sueño. Se llama Sueño de la Muerte. No lo voy a torturar mucho porque estoy, bueno, malo, no lo voy a torturar mucho. Dice, con permiso, se puede. Grité con fuerza y entré en la música. Estaba vacía. Carecía de cualquier cosa donde uno pudiera sentarse, no podía ser. No tocaba nada de las paredes, que estaban revilladas con fango y tenían botellas de vino tinto incrustadas muy curiosamente en la mesa. Convertía el espacio en algo siniestro y atractivo a la vista. Parece que todavía estaban llenas porque las luces se reflejaban en el vidrio y hacían prevalecer un color granate que indicaba a un conocedor que se trataba de buenos vinos, aunque yo prefiero un buen tempranillo. Pienso yo que había allí un ejemplar como representación de cuánta botella de vino existe de este mundo, del otro mundo y del mundo que tenía. Reconocía el lugar. La verdad que me sentía muy acogido, mimado y perdido, rodeado de tantas personas. De una de ellas recién desconchada escapaban burbujas de magia que se expandían desplazándose gracias a las tenebrosas salas que poseían. Con mucha disciplina crearon una cortina de niños muy alegres y despreocupados que buscaban pataleando hacia el vacío profundo que se agitaba muy abajo. Pude distinguir un hueco oscuro, muy parecido, para no decir que era el mismo, al que se tragaba toda la literatura escrita y por escribirse, que caía por una catarata pertinente de la que escapé de milagro no hace mucho. Empezó a oírse el estruendo de una carga de caballería cercana. Con mucha cautela, la cortina se abrió con reverencia para dar paso a un mando que llegó con su pelo al otro lado, sonriendo. ¿Y tu casa allí? Le pregunté con entusiasmo. Si sabía que me iba a encontrar contigo, hubiera traído una ternita asada para que tu casa. La verdad que no sé cómo me he llegado. Me siento como un libro raro. Se parece a la isla igual. Me han quitado las armas y el hambre. Qué pinga ser. Todo lo que tenía sentido dentro de mi cuerpo se enfumó
mucho que intenté retener cargo, no pude. Todo yo, como ratas. No me despojé, me despojaba. Hizo una pausa y llevó la mano a la bastilla con su anillo extravagante con la mira que creo que estoy muerto. Me he quedado sin nada a qué recordarme. Quiero aclararte que no es como lo que hemos hablado tantas veces, un arte de la muerte. Llegué todo con lo bueno y la sabiduría para conseguir algo del vacío de la posteridad, aunque fuera para flotar por los lados. Nunca llegué a comprender que la imbecilidad es un propósito concebido para la sobrevivencia. La verdad es que unos pedacitos de pie en la sala me hubieran caído bien ahora y me retiramos todo. Qué tristeza me da. Teníamos un proyecto muy bonito entre los dos de volver a abrir la editorial de la mente. Olvídate. Hazlo tú solo. Pero te aconsejo que lo pierdas tu tiempo, no va a servir de nada. No puedes entender que hayas luchado cuerpo a cuerpo, consellado un poco, muchas veces te has arrepentido en circunstancias similares. Me engañó. La muy coqueta me invitó a bailar y a seguir. Tenía un cuerpo hermoso y ladrado, como siempre me pasa. Se secó y me devolvió la energía para que me levantara de la cama. Y mientras daba vuelta y vuelta, me despegó de todo, me vació. Me dejó muerto. ¿Por qué te olvidaste de traer una bendita sala? Se lamentó. Esas que tú haces son milagrosas. Tal vez me hubieran podido sacar de aquí. Porque con lo que conté toda mi vida, con la literatura, es lo mismo que la muerte. Nada. La bolsa, que ya se había convertido en un saco herméticamente cerrado, se lanzó al vacío con él, la mano y los tintos del preocupado de él. Con una caída libre iba directo hacia el cuerpo oscuro que lo traía, que quedaba en mí. Yo tengo que decir, para mi satisfacción, que resplandeció por un instante a recibir. Y yo, sin embargo, me quedé afectado de una botella de vino, que me tendió la mano, con el tiempo. Mejor tiene de asada hace que la cocina. Yo creo que eso voy a decirlo, que tenía que haber estado detrás de eso, porque eran palabras que indicaban lo que tenía que decir, como que la literatura es nada, eso me suena mal. Yo quería decir sobre Armando. A mí hemos avanzado hablando de su literatura, pero algo que yo miraba mucho a Armando y pocas veces que coincidíamos en eventos, en lugares, era su nivel, que era un discutidor por excelencia, pero un discutidor no como somos los cubanos, apasionados. Yo soy de declaración y tú no la tienes. No, él discutía de cualquier tema, pero discutía con conocimiento, pero con una suavidad del tema que estaba discutiendo, ¿no? Que convencía más por esa suavidad, por esa forma de hacerlo, que por ese dramatismo que ponemos nosotros cubanos. Porque sí, porque es así, porque yo tengo la razón. No, jamás él no discutía de esa forma. Y además, como muchas veces discutía detrás del vaso de bebida, era mucho más, esta discusión se convertía casi en una conversación, ¿no? Y con respecto al tema de Cuba, que era un tema que le apasionaba, ¿no? Era posiblemente aquí en el espíritu una de las personas con la que más admiración yo sentía de oírlo hablar sobre la situación de Cuba, sobre el anticomunismo, todo eso. Era Armando, era por esa forma que él tenía de hacerlo, repito, no hay otra palabra, obviar. No eran discusiones que se discutían distintas opiniones, no, yo tenía una opinión más radical, más menos, pero él lo hacía de una forma que llevaba la discusión, es decir,
visión posible que pudiera haber en estas discusiones que hablar los humanos. Él la bajaba de una forma y la alargaba, hacía que se alargara, que no se acabara. Es decir, que eso no todo el mundo lo tiene, esta cualidad. Una gran habilidad para eso. Una vez aquí en la tertulia, yo hice una tertulia por el 20 de mayo y estaba en el panel, era Armando, Ángel Cuadra y Julio Chili. No sé si había alguien más, recuerdo de esos tres. Y el tema era la República. Y Cuadra, que tenía una visión muy tradicional de lo que era la República, de lo que había fallado, muy establecida a esos primeros años de la República, y Armando, que había nacido en el horror y que creció en el horror, aunque Cuadra estuvo 15 años preso, tenía una visión mucho más pragmática de lo que había sido la República y las consecuencias y las razones por las cuales fracasó la República. Es decir, llegó Fidel Castro al poder. Y recuerdo que yo tengo el video de esa tertulia, que tenía que volverlo a repasar, que Cuadra en un momento que se distanció, porque en realidad el argumento de Armando era realmente sólido, que requería de una investigación particular para poder responder o enfrentarle los argumentos. Él era un hombre de argumentos muy sólidos y de visiones muy claras. Y él no estaba con regodeo de lo políticamente correcto. Él iba a decir todo lo que yo pienso que debe hacer. Y no había regodeo ni pelea. Eso también le trajo algunos problemas recientes. ¿Alguien más quiere hablar? Joaquín, tú que lo fuiste exactamente en la tertulia. Quería referirme un poco a eso, ¿no? Pero lo que me va a decir es que en tertulia, de hecho, hay un video que está rodando, que es una entrevista que yo le hice, fue la primera vez que lo invité, fue como el año 2011, más o menos, que le hice la presentación, fue de grabación de entrevista, ¿no? Y después también era en torno a su pensamiento, su visión política, ¿no? Y después presentó otro libro que se llama Los naipes en el fuego, que yo fui que se lo presenté, y de hecho se lo presenté sin leerlo, porque me dijo precisamente, no tengo mucho tiempo ya, porque estamos, faltan 2 días, ¿no? Puede ser algo que fuera ahí. Y como yo conocía más o menos, que hablábamos mucho de ese tema, le presenté el libro, él me gustó como que era la presentación. Y lo tuve también el año pasado, en diciembre, estuvo aquí en el museo, que quedó muy buena esa presentación junto con él, y como tú me presentaste este libro que publicó contigo, puse en el cielo, muy buena presentación. Pero bueno, también puedo referirme a, lo conocí gracias a Rodolfo, gracias al principio de haber llegado aquí a Miami, y creo que una cosa que nos dio a nosotros en esa época fue precisamente que Rodolfo, Elio y ustedes, que son de la generación del Manet, nos identificamos, nos unían un poco, dirían un poco bastante, haber sido parte de la disidencia cultural cubana, ¿no? Y Armando fue un promotor también de eso, cuando estuvo en Radio Martí. En Noticias Martí, que fue una forma de redactor, ¿no? de Noticias Martí, y nos hizo entrevista a varios de nosotros. Yo hice entrevista también a él, tanto en el blog como en la tertulia, y yo creo que nos unió sobre todo esa idea, ¿no? digamos, de no cansar, ¿no? con ciertas cosas relacionadas con la política central del gobierno cubano. Me acuerdo de una tertulia que se hizo en el año 2014, que salió inclusive el tema que se llama titular, que fue uno que habló con más pasión, ¿no? en contra de eso. Algo que yo también estaba de acuerdo. No quiere decir que coincidimos en todo, tenemos nuestra diferencia, pero una cosa que mencionó Nicolás, ¿no? La amistad, y prevaleció por encima de todo siempre esa amistad en cosas que nos unían. Y creo que como narrador era muy buen narrador. El
de su libro de metafísica, ¿cómo se llama el libro? Realidad metafísica, algo de eso. Y eso ya es otra cosa, era porque ella una filosofía. él empezó a tomar un rumbo digamos, en su obra hacia el pensamiento filosófico y político. Quizás eso lo hizo ponerse a cambiar de algún aspecto de sus últimos años. Pues nada, Tesla, yo conocí a Pulido, pero lo conocí más por ti y por él. Yo lo conocí a Pulido, cuando estaba Pulido, sobre todo cuando murió Pulido, y donde me hablaban de ustedes, ¿no? Y de ahí escribí un poema que está dedicado a pensar, no está dedicado a Pulido, está dedicado a Rodolfo y a Armando, que fue producto de esa amistad también, ¿no? Y de su amistad con Pulido. Nosotros hay que poder ser su convicción, un hombre de convicción. Como tuviera una cuenta con él, es un hombre de convicción y eso es algo que realmente se reconoce como algo legítimo, ¿no? Entonces, Joaquín, por tu palabra, es que el mundo cultural de Miami, Armando de Alba le aportó mucho como escritor, esa literatura cubana del exilio, que es una literatura que es casi la gran literatura cubana se ha hecho fuera de Cuba. Armando es uno de sus mayores contribuidores, vamos a decirlo de esa manera, con su obra narrativa, todo lo que es cuento y novela es de peso. Tú no puedes decir que un libro de Armando puede haber un cuento que te guste más que otro, pero son textos que te gustan, que te agarran, porque era un gran narrador, tenía un gran sentido de la prosa, que eso es fundamental. Por eso al principio, en cierto momento, yo dije que era un escritor nato. Desde que vivía en un mundo bastante marginal y se movía en un mundo bastante marginal en su etapa de Cuba, allá en Cienfuegos, pero nunca dejó de escribir. Y mientras que los demás lo miraban como un bicho raro, él seguía escribiendo porque él sabía que su literatura era importante, tan importante que cuando él viene de Cuba, que sale en un barco con Mimí, con la familia de Mimí, y salen para acá cruzando el mar, que fueron perseguidos por una lancha torpedera cubana y se fueron de Cuba a tiro. Hago este paréntesis, hay un artículo, un ensayo que publicó Armando en la revista Letter International sobre su escapada de Cuba. Crónica de la escapada es el título del texto, donde él narra todo eso que ocurrió. Y una de las cosas fundamentales que es hilo en todo el relato es cómo salvar los manuscritos de la tabla y demás la jugada que estaba trayendo de Cuba. O sea, no solo él se fue de Cuba, sino trajo lo que había escrito que considerábamos más importante. Muy bien escrito. ¿Perdón? Esa crónica muy bien escrita por él. Bien escrita, tenía un gran poder narrativo. Hay una anécdota de Crónica de la Escapada. Crónica de la Escapada, recuerdo que iba a ser el primer libro de 50. Teníamos la idea de Letter International, a raíz de la película de la arena, que ayudó mucho a que la arena que existía. Hubo una cosa en Europa bastante por la decisión. Y ver que había un presidente que se puso a preocuparse y tal. Y le pidieron un trabajo y él se lo llamaba algo bien y confiante de eso, publicado con él. Entonces, el director de la revista, Armando, se refiere después, cita después a Che y otro como el cazador, no sé qué, imagínate, en la Europa, y esa editorial estaba todavía en la parte de México, que todavía quedaban personas con el romanticismo, con el Che Guevara. Yo tengo la carta, tengo la casa privada, y él le pidió, el director de la revista le dice, mira, tengo estas personas que están diciendo, no es bueno, ¿por qué me va a llamar así al Che Guevara? Y entonces la respuesta era más relevante, porque por la fiebre de internet buscamos toda la frase que decía el Che, el ser humano es una perfecta máquina de matar, entonces, y
empieza a decir, no, yo nunca lo tenemos a casa. Yo lo que digo es cortador de cabeza. Y entonces empieza a poner para decirse, además, no es que diga, esto lo cita. Y empieza a decir todo esto del hombre para convertirse en una perfecta máquina de matar, y después fusilea a fulano en el diario por una persona de leche, el hombre se cayó la boca. Y después le escribió otro trabajo. Y pusieron ese que se llama Miami, la séptima provincia, donde va con Miami, que se llama lo que dice. Y esa es la anécdota con esto de crónica. Esto que dice Joaquín es interesante, y es la identificación con la relación de María, porque el problema tiene que ver con que Armando era mayor que nosotros, pero que habíamos casi el mismo tipo de personas que no habían publicado en Cuba, etc. Entonces veíamos con el María no era referencia, porque yo otra referencia iba a ver escritores de Cuba, de Cofiño, o sea, no es Cofiño. Entonces llega uno y ve que hay personas que les interesa, que ya tienen unas obras, como los hermanos Abreu, nosotros, Arena, que ya, y uno se sintió como, tú sabes, como abogado, finalmente lo fue. Que yo le di el primer libro de Joaquín a José, y automáticamente José publicó él. El de Armando el mismo lo dijo, el primer libro lo publicó también José, esa historia. Era como, tú sabes, decir, coño, qué bueno, qué maravilla, porque si no, Yo conocí a se pierde también. yo por primera vez hablando con él en la universidad, en una presentación de un libro de no me acuerdo si fue de Paro, no sé si fue de Paro, sí, fue de. Y él fue a la presentación y se lo presentó, mira, no van a llegar ahora, y vino con su libro, y habló de la jugada, y habló de la tarea. Eso que yo conocía. Él se interesó siempre desde el primer momento en tratar de conocer a esa generación que se había perdido, tú sabes, que no había podido leer el libro. Yo creo que la relación con la que nos identificamos, nosotros que no éramos, digamos, en Cuba, que estuvimos al margen de la cultura. Claro, y entonces me interesaba. La relación también fue una referencia para nosotros. Y quiero decir también que su obra literaria, si no ha recibido más acogida o más publicidad, era porque era consecuente con su pensamiento. Y eso trae como consecuencia algunas publicaciones de pintores. Ser exiliado y el de cartelista es algo que hay que pagar un precio por ello. Y lo hemos pagado por nosotros. Que no aparecemos ni en el diccionario de literatura cubana. No existimos como escritores. Pero bueno, nuestra obra está ahí y esa obra está y eventualmente llegará o va llegando poco a poco a otro público. La obra de Armando creo que no ha terminado porque Armando tenía muchos libros escritos que yo imagino que sus hijas se encargarán de publicar en algún momento y sin duda alguna lo van a hacer porque Armando sé que dejó amarrado toda esa literatura que quedó pendiente para que se conozca y se publique. Armando era un gran trabajador, un gran creador y por la amistad y por su literatura es que estamos muy reunidos aquí en esta jornada. Quiero decir que esta que publicó, creo que en su cédula cantante que no ha salido, esa era una modelo. Es la que se va a presentar en la feria. Él la leyó, nosotros la leíamos diario, era un pretexto para no nosotros para amar y literatura, era primero lo malo, después lo leíamos al revés, para entender algo. Y nosotros porque no le compramos más porque él decía Capitán Caín, pero aquella novela es a mí, por eso Eso, déjame aclarar ahí, Armando está invitado a la Feria del Libro este año y va a estar en la Feria del Libro. Yo le escribí a María Lagar, que es la directora de la feria, no por iniciativa mía, sino porque Amanda me escribió y me dijo, Luis, mi papá iba a estar en la feria a ver si todo se mantiene. Y yo le escribí a Mariela y me dijo que sí, que se mantiene una sesión, que los que están aquí que recuerdan la que se hizo por el alcalde de Elena Tamargo, que ella murió 2 días antes de la feria y aquello se convirtió en un encuentro para hablar de ella y de su obra, y esto va a ocurrir con esta presentación del libro de Armando que va a tener lugar en la feria. Hay
¿Hay alguien más que quiera decir algo? ¿O seguimos conversando aquí, tomando un poquito de vino y comiendo unos pastelitos? Le doy las gracias por estar aquí y Armando, espero que esté satisfecho con este homenaje que le hemos rendido, que se lo merece más que merecido. Como yo iba a decir, creo que Armando quería seguir publicando, incluso hace unos meses atrás, cuando mi hermano presentó eso la lectura, le digo, vamos a levantar otra vez la editorial de la maestra otra vez para publicar mi libro que estoy interesado en publicar. Este libro, Luces en el Cielo, es un libro de cuentos. Tiene 4, 5, 6 cuentos. Uno es muy largo, que tiene como 50, 50 páginas, y los demás son sus cuentos. O sea que es una realidad, una noveleta de cuentos. Traje 4 ejemplares, que es lo único que tengo más que tengo la colección de la editorial. No puedo decir ¡zum!, lanzarlo al aire para que caiga en manos de quien le llegue, pero está aquí que quiere llevarse el Muchas gracias a todos. Este ya lo pongo por aquí. Yo lo cuento también. Yo tengo. Donde no estamos, en el diccionario de literatura cubana. Claro, es que hay un diccionario online. Aquí no han hecho uno. Aquí no han hecho uno en Chile. Tiene nada más que los nombres, la referencia de los autores. ¿Está en internet? Cuba literaria. Y hay un diccionario de literatura cubana. Pero lo ven en internet. No, es online. Ah, es online. ¿Quién no se entiende? Diccionario de literatura. ¿En qué página web? ¿Dónde? El diccionario de literatura cubana. Creo que era Cuba literaria. O sea, el último de Florencia. ¿Quieren mover un guía gris claro que hay afuera? Un guía gris. Le veo ese posteo. ¿Qué hay de nuevo ahora por ahí? Mañana Yo la busqué el martes, pero la vuelvo. y luego ¿Aquí? Ah, qué bien. sí, medio thriller de la contada la historia por él. Bueno, a ver si venimos. Igual piensa, a ver. Aquí están diciendo, una casita. Pero el aire tiene su aire. No, lo que quiere es que Me alegro de haberlo visto. Gracias. Nada más por internet, nada más por internet. Es que ya Por internet me tiene. Yo escribo, es un mal necesario. pero al mismo tiempo, no voy a decir la palabra que voy a decir por allá. Porque estudiantes de Carlos Literario, que es agobiante, pero además, no te enteras. No sé qué es esta cosa de que déjame entrar a ver qué están diciendo, a ver qué pasó, a ver qué pero yo digo que es parte de algo, pero le está haciendo mucho mal a la sociedad. Mira, ha corrido tanta cerca que ya esto no se puede.
no se puede. No, no me pasa nada. Tranquila que trabajo conmigo. Hay que vivir con eso. Sí, hay que vivir con eso y disfrutarlo y sacarle la parte lo bueno que no y sacarle lo bueno pero es tanto que no veo a las personas nada más por internet y bueno por lo menos se me están viendo y por lo menos nos decimos oye esto pero el contacto eso igual que la llamada yo llamo yo soy mucho de llamar por teléfono me gusta llamar por teléfono para hablar oye ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? no sé oye Más personal. todo el mundo WhatsApp. De WhatsApp. ¿Cómo estás? Ah, sí, ya tú. Ay, a mí me cae. Yo llamo a las personas que son amigos, ¿no? Yo los llamo. Los felicite por WhatsApp y por Facebook, pero yo los llamo. Oye, ¿cómo estás? También, oye, felicidades, me alegro. Y bueno, Miami es una época que había muchas actividades. Pero ahora Primero pasó la pandemia y después la gente se quedó con la costumbre que hace trabajo. y entonces como está el internet, todo es por internet, todo es por internet. A veces, no me llames, pásame un mensaje. Ha sustituido el contacto humano. El contacto humano. Entonces eso a mí me molesta mucho, me molesta mucho. Yo creo que quisiera volver a la época en que no existía internet y que las cosas había que ir a la biblioteca a buscar información y a machucarse. Porque de Y verdad, anunciar el libro de papel. eso de no leer, de no leer, de no buscar el libro, eso me molesta mucho. Somos otra época. Es otra época, pero es que, aunque siempre las épocas, unas se critican a las otras, pero yo pienso que a la época actual hay tanto brillantes como nunca antes va a pasar. Porque es la época de la superficialidad, de la banalidad total, de la falta de argumentos sólidos, de dejarse llevar por cualquiera, convertir a cualquiera en Una confusión, cualquiera que se haga llamar. estas cosas, ya es un líder. Son periodistas, Y todo el mundo lo sigue. Y lo que diga es palabras santas. Mucho daño. Y entonces todos los jóvenes están en la casa sin trabajar, sin crear, sin moverse, ganando miles de dólares detrás de la pantalla. Hablando de cualquier cosa. Lo mismo te hablas de fotografía y te hablas de literatura. Bueno, por eso no te van a ganar dinero. Si por eso yo mismo yo no he querido abrir un blog para hablar de teatro. Porque yo entro a los blogs y veo que nadie. ¿Para qué me voy a yo me con las paredes. Oye, como abogado eso El blog ha sido premiado. Ha sido premiado aquí en Estados Unidos, ha sido premiado. El blog se premió, si es por mí solamente, yo prácticamente a veces en una semana le mando 2 críticas de teatro, una crítica de un espectáculo de danza, a veces otras cosas que no sé, a veces él me pide, oye, mira, por ejemplo, me pidió un libro sobre el campo y ahora lo voy a hacer. Y a veces me dice, oye, ¿usted no puede escribir algo sobre tal? Pues no sabe que yo no solamente escribo de teatro, que es mi especialidad, o de danza, pero que escribo de arte plástica, escribo de literatura, de cualquier cosa. Que a veces me dice, oye, ¿puedes escribir cosas? Pero yo sí le estoy dando comida todo el tiempo para que publique. Pero el blog es muy bueno. Pero yo no quiero hacerlo porque eso necesita además un trabajo siempre, y actualizarlo. Y yo para eso no soy. Pero él sí, porque yo le mando un trabajo a las 2 de la mañana, que yo termino de escribirlo a las 3 de la mañana, y a veces, sorpresivamente, me responde a la media hora y me dice, oye, sí, ya lo recibí, te lo publico por la mañana. Le digo, ¿pero tú estás durmiendo? Me dice, ¿acaso tú estás durmiendo? Digo que yo me pongo en general, yo escribo por la noche. Y a veces me coge a las 3 de la mañana y ahí ya revisé el artículo y todo, la crítica, y le mando la foto, y a veces me dice, oye, te lo publico en la mañana. Yo todo se te entiendo, no lo entiendo también, igual, ¿me entiendes? Pero yo le quería hacer yo sí no quería hacer un blog, porque yo no, además yo no tengo disciplina, yo no soy disciplinado para eso. No soy disciplinado para eso. Yo sé que tenerlo actualizado, pero además te das cuenta que la gente no mira, que la gente no comenta.
yo tengo una costumbre, que es la mala costumbre que tengo de Facebook, que a la vez que yo abro un link y leo algo, yo le pongo el link para que la persona, de lo que sea, esté hablando de un viaje, pero porque si yo leí, para que la persona sepa que yo leí, eso es una disciplina, sí soy una disciplina, para que la persona sepa que yo leí, pero cuando es un blog, me gusta hacer comentarios para que la persona diga, bueno, aunque de todas maneras le entra, lo que dicen las visitas, pero no me dicen quién, pero yo siempre le dejo un comentario. Interesante, no estoy de acuerdo, mira tu madre, no sé con pero sí me gusta dejar constancia de que yo crea eso. La gente no lo hace. Pero la gente no lo hace. Y entonces, además, ¿cuántos blogs no hay? ¿Cuántos youtubers no hay? ¿Cuántos canales? Y de política. A mí que me gusta tanto la política. Yo digo que si no me dedicara al arte, me dedicara a la política. Estoy metido en la política española. Sí, pero conozco todo, conozco a todos los congresistas, a todos los poníamos una vela y así entre la de allá y la de aquí. Los conozco a todos. Bueno, todo indica, pero yo no digo nada porque no me hago ninguna esperanza. Todo indica que incluso que está dando el Senado y el Congreso a celebrar. Están alarmados, pero lo están diciendo que el Senado y el Congreso van a celebrar. Pero lo otro que yo digo es que aunque así sea, va a ser 4 años de infierno si no lo hace. Porque los atentados van a seguir. Los insectos originales van a seguir aquí a matar aquí. Se han hecho 5 intentos. Han habido 5 atentados. Los 5 han matado a 2. Han matado a 2 y oye, no solo que esto pero bueno, esperemos que no pase. Lo que pasa es que eso es una política, eso es muy peligroso. General Carragado venía bien y tiene un ensayo de la generación de los 80 y hay que decirle usted, el tipo le hace, yo lo tengo en la casa, la fisura, que es un ensayo. Este hace un análisis empieza a hablar de la generación de los 80, nosotros que no estábamos nada, éramos muchachitos de la generación y después se empiezan a escuchar que los más dañados eran estos que cuando pasaban desencanto sentían que habían entregado su vida a la nada. Dice, para nosotros no hace daño psicológico, pero hacen los más imbéciles, los que más daño psicológico hacen. Yo quería que fuera yo recuerdo cuando murió Carlos Victoria. Siempre nos quedamos y no soy yo. Yo veía a al lado mío. Y ella me decía esas cosas. Ella me dio como padre que yo tenía mi hermano de ahí y con otra gente. Para la lectura. Para ella, ya tenía 3 personas.
el héroe de Cuba, hacía rifa, millonario, o casa panadero, o trabajaba en la y ya el periodismo de la original que salvó la paz. Mañana la religión. Esa alegría. Porque ella era de cristiana. No estamos hablando con Yo a mujeres,